Bienvenidos y bienvenidas, nos encontramos en un nuevo programa del InfoClaxo, dice la grilla, el número 228 de este 23 de abril de 2025, un programa muy pero muy especial. ¿Por qué? Porque hoy será la presentación de candidaturas a la dirección ejecutiva de Claxo, un programa especial que será la presentación de cada una de las candidatas y del candidato a la dirección ejecutiva de Claxo, donde tendremos entrevistas exclusivas con cada uno de ellos y de ellas, para poder avanzar sobre las ideas, las propuestas y los posicionamientos de cada uno de ellos y de ellas, que nos permitirá conocer un poco más estas candidaturas. Hoy serán de la partida estas candidatas y este candidato: Alena Caicedo Fernández, Isabel Piper Jafir y Pablo Bomaro, que estarán presentándose y que estarán presentando sus ideas en un programa que contará en un inicio, solamente en minutos nomás, con Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, que estará hablando con nosotros apenas terminemos esta presentación, y a partir de ahí luego podremos escuchar a cada uno de los y las candidatas para que nos cuenten sus ideas, sus propuestas para la dirección ejecutiva de Claxo. Para esto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un sorteo con el orden de cómo van a salir cada una de las entrevistas, cómo serán cada una de las entrevistas, en qué orden saldrán. Así que simplemente iremos a compartir esta pantalla para que puedan ver cuál va a ser el orden en el que saldrán cada uno de las candidatas y el candidato aquí en el programa. Ahí estamos viendo la pantalla en el cual se hará el sorteo. Ponemos los tres nombres: Alena Caicedo Fernández, Isabel Piper Jafir y Pablo Bomaro. Simplemente sorteamos y ahí aparecen. De esta manera será el orden. Primero estaremos compartiendo la entrevista con Alena Caicedo Fernández, posteriormente con Pablo Bomaro, y para finalizar con Isabel Piper Jafir. Será este el orden de este InfoClaxo especial que tendrá a candidatas y candidato a la dirección ejecutiva de Claxo en este programa, el InfoClaxo número 228, programa especialísimo, que ahora simplemente dividimos un segundo y estamos en contacto con Karina Batiani, y posteriormente el orden que hemos visto recién de cada una de las candidaturas a la dirección ejecutiva de Claxo. Y continuamos en este programa especial, Candidaturas Claxo 2025, donde estaremos hablando con cada una de las candidatas, también con el candidato a la dirección ejecutiva. Pero le vamos a dar la bienvenida, como todos los miércoles tras miércoles, a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, para que nos comente un poco también la importancia de este encuentro, pero también algunos datos bien concretos hacia la Asamblea Claxo 2025. Karina, bienvenida al InfoClaxo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas. Bueno, en este InfoClaxo especial, como tú anunciabas, rumbo a lo que será nuestra asamblea y luego la conferencia de Claxo allí en Bogotá, Colombia, con uno de los procesos más importante, que es la organización justamente de la asamblea de Claxo, que ocurre cada 3 años y que es donde se definen estratégicamente los temas, las acciones, los proyectos, los programas, las prioridades de trabajo para nuestra red para los 3 años sucesivos. Esta asamblea tendrá lugar previo a la 10ª conferencia en Bogotá, Colombia, los días 7 y 8 de junio. Y corresponde también, como siempre, como en todas las asambleas, la renovación de las autoridades, tanto en lo que respecta al comité directivo de Claxo como a la dirección ejecutiva. Recordemos, para quienes quizás no están tan informados de la vida interna de nuestra red, que esto se realiza durante esta elección, las dos, la del comité directivo y la de la dirección ejecutiva, se realizan durante la asamblea, y quienes votan
son directores o directoras o representantes de los centros miembros de Claxo, por tanto, pertenecientes a América Latina y el Caribe. Y allí se decide efectivamente entonces quiénes serán las autoridades de Claxo en el periodo siguiente. Recordemos además que en estas elección de autoridades que se realizan en todas las asambleas implica, bueno, una deliberación previa, implica un intercambio y que las personas que asumen la dirección ejecutiva pueden ser reelectas una sola vez. ¿Qué es lo que ocurrió en mi caso en México en 2022? Para quienes no conocen, vuelvo a decir, nuestra vida interna, yo fui electa por primera vez en 2018 aquí en la ciudad de Buenos Aires para asumir a partir del 1 de enero de 2019 y luego reelecta en la Asamblea de México en 2022. Ahora corresponde una nueva dirección ejecutiva y tenemos 3 candidatos, bueno, un candidato y 2 candidatas. Tenemos a la colega Lina Caicedo de Colombia, a la colega Isabel Piper de Chile y al colega Pablo Bomaro de Argentina, que los 3 en tiempo y forma han presentado su voluntad de dirigir nuestra red, de dirigir nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a partir del 1 de julio de este año, de 2025. Entonces, nuestros directores, nuestras directoras o sus representantes en la asamblea tendrán que decidir por una de estas 3 personas para ejercer la dirección ejecutiva. Y desde Claxo, desde la Secretaría Ejecutiva, junto a nuestro comité directivo, estamos organizando una serie de actividades para que las propuestas de las 2 candidatas y del candidato se conozcan, se discutan, se debatan, de forma tal de que todos y todas lleguen a Bogotá para poder tomar una decisión allí en la asamblea. Recordarán que transmitimos en el mes de abril un debate entre estas 3 personas en torno a sus ideas, sus propuestas, etcétera, para la dirección de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Allí estamos viendo imágenes. Debate que fue además coordinado por la anfitriona de la asamblea, que es la colega Carolina Jiménez, vicerrectora de la UNAL, sede Bogotá, quien moderó justamente este debate. También corresponde, en la planificación de actividades de difusión que realizamos, lo que va a ocurrir ahora, es decir, este programa especial de InfoClaxo, donde bajo la conducción de Gustavo Lema, cada una de las candidatas y el candidato tendrán un espacio de tiempo guiado por preguntas, que son las mismas para los 3, para exponer sus ideas. Y luego, el 14 de mayo, tendremos un segundo debate que será transmitido también en vivo y quedará luego disponible para las consultas que se quieran realizar, centrado más en las propuestas concretas a futuro en el caso de que asuman, uno de los 3 lo va a hacer, ¿verdad? Pero suponiendo que los 3 llegaran a la dirección ejecutiva de Claxo, ¿qué propuestas concretamente llevarían adelante? Todo esto, obviamente, lo hacemos para fomentar el debate, la participación y la democracia interna de nuestra red, que es tan importante y que siempre intentamos no solamente preservar, sino además potenciar y fortalecer en cada una de las acciones que llevamos adelante. Así que creo que no hay mucho más para decir de este programa especial, salvo invitarles a todos y a todas que escuchen atentamente las propuestas, las ideas que van a plantear ahora las 3 personas que aspiran a ser
director o directora ejecutivo o ejecutiva de nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a partir de julio y discutir, intercambiar en torno a las ideas que van a escuchar hoy. Invitarles, por supuesto, también a que nos acompañen el 14 en el segundo debate entre las tres candidaturas. Karina, clarísimo todo esto. Simplemente la invitación y a ver, consultarte, asambleístas que van a participar de la asamblea del 7 y 8 de junio, tienen tiempo hasta fin de mes, ¿no? Para inscribirse y para poder participar. Exactamente, ya tenemos un número importante que se ha registrado y recordarles a quienes todavía no lo han hecho que hasta el 30 de abril, y es una fecha que no se prorroga porque está establecida así en nuestros estatutos, tienen tiempo para registrarse como asambleístas para participar 7 y 8 de junio en Bogotá, Colombia. Repito, 30 de abril, es decir, quedan pocos días para hacer el registro correspondiente. La idea es que ojalá la mayor parte de nuestros centros miembros, estén allí representados en la Asamblea de Bogotá. Karina, por último, aprovecho tenerte aquí y hablar de asamblea, pero también de conferencia. Bueno, ¿cómo va todo encaminado hacia la conferencia del 9 al 12? Falta cada vez menos y obviamente sabemos que hay muchísima gente inscripta en general para poder participar. Sí, no quiero mirar el contador que nos acompaña allí porque nos marca que estamos muy cerquita y que quedan muchas tareas pendientes todavía rumbo a nuestra conferencia. Por supuesto que el equipo de aquí, de la Secretaría Ejecutiva, está realizando un trabajo muy intenso y muy excelente, como siempre, para que todo esté en condiciones para encontrarnos en Bogotá del 9 al 12, luego de nuestra asamblea, ya en la 10ª conferencia Horizontes y Transformaciones para la Igualdad. Está todo en marcha, con muchísimo trabajo, pero todo en marcha para que una vez más ese espacio de encuentro sea un espacio de reflexión y de construcción de alternativas y, como decimos siempre, también de festejar a las ciencias sociales en su poder de contribución y transformación hacia sociedades más justas, más democráticas, más equitativas, que ese es en definitiva el objetivo que perseguimos con nuestro trabajo. Karina, agradecerte enormemente por este comienzo que nos ayuda a dar presentación a lo que es este programa especial, invitar a la gente a www.conferenciaclaxo.org y si te parece nos volvemos a encontrar en una semana, seguramente con un programa especial, ya estaremos adelantando de qué, pero bueno, un programa muy, pero muy especial sobre un tema central de nuestra América, pero también en general de todo el planeta, así que estaremos dando a conocer dentro de unos días seguramente esas novedades. Claro que sí, no vamos a anunciarlo ahora, reservemos el anuncio para dentro de unos días y sí quedamos todos, todas, me incluyo, atentos y atentas a lo que será ahora la presentación de propuestas de Alina Caicedo, Isabel Piper y Pablo Bomaro, quienes aspiran a dirigir a nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a partir de julio. Así que aquí quedo atenta a los planteos que van a realizar. Gracias, Karina. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo. Hasta el miércoles. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí en este InfoClaxo especial. Separamos y ya comenzamos con cada uno de los encuentros con candidatas y candidatos a la dirección ejecutiva de Claxo. Y continuamos con este programa especial de candidaturas aquí en Claxo TV, que da la posibilidad de conocer a cada una de las candidatas, al candidato, a la dirección ejecutiva de Claxo en este programa del miércoles 23 de abril de 2025, con miras hacia lo que será la asamblea del 7 y 8 de junio de 2025
en Bogotá. Tenemos el placer de recibir a una de las candidatas a la dirección ejecutiva de Claxo, Alena Caicedo Fernández. Bienvenida al InfoClaxo, gracias por estar aquí en Claxo TV. ¿Cómo estás tú? Hola Gustavo y al equipo de Claxo TV, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias también por la invitación a estar aquí con Bue- ustedes. Un placer tenerte aquí, la posibilidad de que podamos hablar unos minutos. Le recordamos a toda la gente que está mirando que son las mismas preguntas que se han pautado con todos los candidatos y candidatas para poder avanzar en este encuentro que nos permite conocer un poco más en detalle las propuestas y las ideas hacia la dirección ejecutiva de Claxo. Así que, Alena, en principio, pedirte una presentación con lo que quieras presentarte para que la gente te pueda conocer aún más. Bueno, brevemente te cuento, ¿quién es Elena Caicedo? Yo soy antropóloga, pues tengo un doctorado en antropología social, me he dedicado a la antropología social y a la academia en los últimos 20 años, he sido profesora universitaria la mayor parte del tiempo y hace 2 años tomé la decisión de entrar dentro del gobierno de Gustavo Petro a la función pública en la dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, un reto interesante, digamos, de transitar de la academia al Estado. Ha sido un reto interesantísimo. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia es pues la máxima autoridad en términos de patrimonio arqueológico, un centro de investigaciones en ciencias sociales muy importante, donde disciplinas como la antropología, la arqueología, la historia, de carácter público, ¿no? Son como el derrotero. En estos 2 años que he estado ahí a la cabeza del ICANN, pues han sido unos años también muy interesantes en el sentido de poder promover lo que son las ciencias sociales públicas y el ejercicio también de transitar de la producción de conocimiento a la aplicación de ese conocimiento también en el ámbito, digamos, de la política pública y de la incidencia directa en la sociedad y en las decisiones que toman muchas veces el Estado y donde nos consultan a nosotros regularmente sobre temas que tienen que ver con el campo de conocimiento. También he sido investigadora y bueno, he trabajado en investigación, como les decía, los últimos 20 años. He tenido, digamos, una trayectoria en materia de investigación con comunidades rurales, básicamente. Yo empecé trabajando durante muchos años con una temática que es muy interesante, la economía política de los psicoactivos, básicamente del yagé o de lo que se conoce como ayahuasca, y después fui transitando un poco más hacia, en el caso colombiano, más hacia el trabajo en el suroccidente del país, con comunidades afro, con comunidades indígenas y comunidades campesinas, lo que me permitió también, digamos, matizar un poco en la perspectiva académica, y ahí fue donde también empecé, digamos, a trabajar más de la mano con las organizaciones y movimientos sociales, en un plano académico, pero también en un sentido político, y también fue tal vez esa experiencia, un poco la entrada y el acercamiento que yo he tenido a Claxon. Nosotros tuvimos un GT maravilloso, que yo creo que ha sido una de mis grandes experiencias y que lo mantendré también, digamos, como un referente importante, que es un GT que se llamó y se llama Reinvenciones de lo Común. Allí tenemos, digamos, un trabajo en conjunto con varios colegas de diferentes países. Y bueno, también he tenido, digamos, otro tipo de experiencias. He sido presidenta de la Asociación Colombiana de Antropología, he sido representante de Colombia en la Asociación Latinoamericana de Antropología. Estos cargos, digamos, le ayudan también a entender la importancia de la gestión, ¿no? Y de lo administrativo, aunque no es precisamente lo que más me gusta. Yo sigo siendo también muy cercana o mucho más, digamos, afín a hacer investigación y a ser docente y a estar, digamos, en el lugar de la universidad, pero siempre, digamos, con un pie, ¿no? Pensando en el acompañamiento de organizaciones sociales y a trabajos que tengan más que ver con las intervenciones que se pueden lograr en la sociedad directamente, ¿no? Y en el acompañamiento también a iniciativas de carácter popular. Es un poco, esa es como mi trayectoria. Ahora, esta candidatura también responde un poco a iniciativas de otras personas, ¿no? Hay una serie de colegas con quienes venimos trabajando y pues esta propuesta de candidatura para la Secretaría Ejecutiva de Claxo es realmente como una apuesta colectiva y una apuesta colectiva que tiene un énfasis importante en decir Colombia, ¿no? Siendo la sede de la próxima conferencia de Claxo, se merece también tener una candidatura y una propuesta para toda la red Claxo, para toda América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, pues aquí estamos, ¿no? Un poco.
Gracias, Alena. Y en ese sentido, y ya yendo a las propuestas, digo, ¿cuál es a tu juicio el mayor desafío que enfrenta Claxo en el día de hoy como red de centros, pero también como actor regional? Bueno, yo creo que el principal reto que tiene Claxo en este momento es saber qué es Claxo, ¿no? Y entender, digamos, un poco mejor en qué consiste esta red de instituciones y de grupos, digamos, de centros ligados a las ciencias sociales en un contexto histórico como el que estamos viviendo, en un contexto también geográfico, como puede ser la América Latina y el Caribe hoy. Yo creo que el gran reto entonces es saber qué tipo de ciencias sociales son las que estamos y queremos promover, ¿no? Y cómo ha sido también las ciencias sociales hoy. Entonces, uno de las direcciones, digamos, que yo pensaría que tendría que tomar esto tiene que ver con, necesitamos saber mejor y diagnosticar tal vez mejor las ciencias sociales que tenemos hoy en América Latina y el Caribe. No porque no lo sepamos, sino porque creo que hay que reconocer las actualizaciones y también los desafíos de los últimos años, ¿no? Porque no es lo mismo las ciencias sociales en América Latina hace 10 años, hace 5 u hoy, ¿no? Yo creo que ha habido cambios interesantes y muy profundos en la formación, en la manera como se investiga, en los alcances de la investigación. Y en ese sentido, esa actualización, ¿no?, de un diagnóstico mucho más juicioso de qué está pasando en las ciencias sociales en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, en América Central, en Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, va a ser muy clave, por supuesto también en el Caribe, va a ser muy clave para poder también determinar los desafíos que tenemos para poner en funcionamiento unas ciencias sociales más pertinentes, ¿no? Y unas ciencias sociales que sean más capaces de identificar, ¿no?, y de conocer a profundidad, em, pues los retos que tenemos hoy en día como región y como planeta, creo yo, en términos muy generales. Creo que estamos viviendo un periodo bastante complejo, ¿no? Con muchos ires y venires, con muchos movimientos que no habíamos esperado, y también con muchos retos también de comprensión sobre cómo se están transformando nuestras sociedades, cómo están moviéndose la gente, los sectores populares, las clases trabajadoras, y de qué manera nos estamos relacionando nosotros como cientistas sociales con esas organizaciones y movimientos sociales, pero también con el mundo popular, que no necesariamente está organizado muchas veces y que en cambio sí está muy sujeto también al impacto y a la incidencia de el influjo de las redes sociales, ¿no? De estas formas, digamos, de comunicación privatizada en las que estamos entrando, de la inteligencia artificial y de la manipulación también que existe por esa misma privatización que hay de la información. Entonces yo creo que lo que tenemos es una cantidad de retos, ¿no?, de comprensión de la realidad, de comprensión además crítica y profunda de la realidad, con unas ciencias sociales, obviamente, que sabemos que son unas importantísimas herramientas para poder llegar a ello, pero que creo que nos hace falta un poco más, tal vez, de perspectiva crítica sobre nosotros mismos, sobre lo que hemos hecho hasta ahora y sobre lo que podemos hacer, ¿no?, potencialmente. Gracias, Alena. Y bueno, has abordado en cierta medida la próxima pregunta, pero te invitamos a si se puede profundizar aún más sobre el papel entonces que debería tener Claxo frente a la situación política actual de América Latina y el Caribe, que bueno, tú recién hacías referencia, pero entendemos que hay varios puntos más como para poder profundizar. Bueno, yo creo que, insisto, digamos, en ese diagnóstico o en esa comprensión más bien de en qué estamos, ¿no? Yo creo que hay problemáticas y temáticas que son mucho más importantes, urgentes, determinantes de lo que está sucediendo actualmente, que deberían ser también objeto de investigación por parte de las ciencias sociales y también objeto de intervención, ¿no?, que permita, digamos, a quienes construimos pensamiento crítico tener herramientas para aplicar, digamos, en la realidad, ¿no? Obviamente esto se hace mediado, pero bueno, América Latina yo creo que está enfrentando también una situación interesante en el sentido de, además de digamos, de los hechos más recientes que son bastante problemáticos y críticos, como el ascenso de las derechas o esta versiones, digamos, de autoritarismos reaccionarios que estamos viendo, o las mismas subjetividades de muchas de las sociedades latinoamericanas, donde se está evidenciando una suerte de em, movimientos, subjetividades reaccionarias o de derecha de las clases trabajadoras y los sectores populares. A eso hay que agregarle también pues todo lo que está sucediendo por parte, por ejemplo, del gobierno Trump, ¿no? Esta criminalización y la persecución sobre los migrantes,
Por ejemplo, un tema como el de migración, como ese de migración en América Latina, yo creo que debería ser un tema mucho más eh, estratégico y trabajado de manera mucho más profunda. Sin duda alguna, Claxo ha hecho grandes cosas en ese sentido, pero yo creo que la migración hoy nos está exigiendo mucho más como América Latina y el Caribe. Lo mismo sucede con temáticas, por ejemplo, como el cambio climático o el cuidado de la Amazonía, que son temas estratégicos, transversales, regionalmente muy relevantes, que podríamos también, digamos, incentivar mucho más. Pero bueno, hay otro tipo también de problemáticas, sin duda, que pues le ponen el reto a América Latina hoy en día. ¿Cuál ha sido un poco la lectura a contrapelo de esta situación de policrisis que estamos viviendo? Y es que de todas maneras hay que reconocer que en América Latina y en el Caribe, los últimos 30 años o el siglo XXI ha sido también una época de laboratorio de múltiples y muy diversas formas o estrategias antineoliberales. Y ese laboratorio pues ha tenido muchos errores y también ha tenido algunos aciertos y algunos éxitos, pero también ha tenido, digamos, un tiempo prudente para ir mirando de qué manera se van generando y van emergiendo alternativas, ¿no? A este neoliberalismo que ha entrado en crisis y que hoy tiene un poco en jaque al mundo entero, ¿no? Yo creo que de eso hay que recoger también, de esos intentos, de esas intenciones, pero también de los errores, los fracasos, los aprendizajes que se han tenido en estos últimos años. Y yo creo en ese sentido que también las ciencias sociales hacen parte de ese, digamos, ese gran laboratorio de lo que puede, digamos, proporcionarle América Latina y el Caribe al mundo en estas lecturas críticas, ojalá muy plurales también, de cómo enfrentar una crisis como la de esta caída de la hegemonía, del globalismo neoliberal que estamos enfrentando actualmente, ¿no? Entonces creo que hay como una situación obviamente muy grave con muchos síntomas que nos aqueja a todos y yo creo que todo el mundo está muy preocupado, pero también, digamos, unas lecturas que nos permiten entender que en el horizonte tenemos, digamos, eh, unas alternativas que nos han permitido como recoger ciertas cuestiones, a tener unos aprendizajes a profundidad y también lograr tal vez unos horizontes con más claridad frente a lo que podríamos hacer pensando en la transformación justamente de estas sociedades hacia sociedades mucho más justas. Alena, en este marco, bueno, Claxo tiene una importante dimensión internacional, un peso a nivel internacional considerable, pero ¿qué estrategias consideras que pueden ser claves para fortalecer la presencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y cuáles podrían ser los vínculos fuera de la región? Bueno, yo pensaría que más allá como de generar vínculos, que sin duda alguna es algo que tenemos que hacer, Claxo, pues así, ha crecido enormemente en los últimos años, yo creo que tiene un gran potencial también para seguir creciendo, pero nuestro núcleo y nuestro foco y nuestro objetivo siguen siendo las ciencias sociales y su papel para poder transformar la realidad de América Latina y el Caribe. En ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que jugar, o Claxo tiene que tener un papel mucho más claro en términos de cómo se constituye la geopolítica del conocimiento a nivel global, ¿no? Y qué tipo, digamos, de jugadas y apuestas estamos teniendo nosotros desde América Latina y el Caribe para poder establecer, digamos, un juego de posiciones en esa geopolítica. Entonces, en primera instancia, yo pensaría que uno de nuestros objetivos tendría que ser un posicionamiento mucho más contundente de la producción intelectual latinoamericana. Y cuando digo producción intelectual me refiero a producción académica, pero esta producción académica que Claxo además ha sido muy insistente en su historia de considerar siempre la producción de conocimiento como algo que no sucede solamente en la academia, que hay que descentrar de la academia y que hay que poner siempre en conversación con las organizaciones y los movimientos sociales. Eso que ha sido, yo creo que uno de los plus más importantes que ha proporcionado algo como Claxo a el pensamiento crítico latinoamericano, es necesario que hoy en día, digamos, pueda fortalecerse mucho más y que podamos en ese posicionamiento, pues lograr que el pensamiento que se ha producido, constituido como pensamiento propio latinoamericano, pueda ser, digamos, exportado, ¿no? O no sé cómo decirlo, como puesto en consideración, ¿no? Posicionado, ¿no? En relación a otros
a otros establishments o a otros lugares donde hay formas de producción de conocimiento en ciencias sociales. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta importante por posicionar la producción intelectual latinoamericana y del Caribe, y en ese sentido creo yo que nosotros tendríamos que tener unas mejores articulaciones, tal vez articulaciones mucho más orgánicas con otras estrategias, digamos, de promoción de pensamiento crítico o sí, de producción de conocimiento crítico en ciencias sociales. Creo que podría ser muy interesante, por ejemplo, una estrategia de relacionamiento con asociaciones de carácter latinoamericano de diferentes disciplinas de ciencias sociales, la Asociación Latinoamericana de Antropología, la Asociación Latinoamericana de Sociología, otras instancias, digamos, de producción de conocimiento, tal vez algunos disciplinares, pero que permiten unas articulaciones entre diferentes países latinoamericanos que siempre va a ser bienvenido como una forma de construcción de pensamiento propio. Esa es nuestra fuerza. Nosotros estamos construyendo pensamiento propio latinoamericano y siempre pensamiento propio en plural, ¿sí? No una sola línea, no una sola beta, no una versión parcializada o partidista, no. Pues el pensamiento crítico tiene que ser plural o simplemente no es pensamiento crítico. Y finalmente, creo que otra de las apuestas importantes es que nosotros, te pongo un ejemplo, es decir, yo creo que para los cientistas sociales, para la academia y para quienes producen intelectualmente en compañía también y en acompañamiento también de las organizaciones y movimientos sociales, conocimiento en este ámbito. eh, Hay referentes, por ejemplo, como LASA, ¿no? Que son importantísimos y que a la gente le encantan y que yo siempre he tenido mucha distancia con temas como LASA porque me parece que son formas de posicionamiento y de construcción de conocimiento hegemónicas que han de alguna manera irrigado hasta cierto punto nuestras academias y nuestros establecimientos universitarios, pero de manera poco crítica, es decir, por parte de nosotros mismos. Yo creo que LASA está muy bien, digamos, que haga parte y que nosotros podamos pertenecer o participar de los congresos que hace LASA y demás, como sociedad latinoamericana, pues, de personas que se encargan de la investigación acá en ciencias sociales, pero creo también que nosotros tenemos que ayudar a posicionar, y yo creo que Claxo en esa medida puede ser muy poderoso, una lógica que de alguna manera compita, si se quiere, con algo como LASA, en el sentido de disputar la hegemonía del campo, ¿no? De disputar la hegemonía del campo de producción de conocimiento sobre América Latina, pero además disputándosela a partir de una producción que reconoce en el pensamiento propio y en la lógica de conocimiento situado. Estoy pensando mucho con categorías de Orlando Falsborda, ¿no? Que es uno de los grandes pensadores que hablaron tanto de las cuestiones de colonialismo intelectual y demás. Creo que podríamos nosotros tener unas apuestas mucho más interesantes en términos de estilos de producción de conocimiento, en términos de relacionamiento con la sociedad, en términos de entender, por ejemplo, las formas en las cuales las ciencias sociales pueden tener una dimensión aplicada que, a mi modo de ver, digamos, las trayectorias y la forma de producción de conocimiento de las ciencias sociales norteamericanas, pues siempre han sido muy reacias. Yo creo que, en cambio, en América Latina nosotros hemos tenido unas trayectorias interesantísimas. Claxo ha sido, digamos, uno de los promotores de pensar, digamos, el conocimiento para aplicarse y para aplicarse en un buen sentido de la palabra, no en un sentido manipulado. Entonces, pienso que definitivamente pensar la perspectiva internacional debe pasar por un posicionamiento geopolítico y también por unas disputas que tenemos que darnos en el campo a nivel global para que ese posicionamiento sea real, para que la gente conozca lo que hace Latinoamérica a nivel mundial, para que podamos, digamos, ver después y ojalá posteriormente gente que se forma en ciencias sociales que sepa, ¿no? De lo que han hecho los intelectuales y las intelectuales latinoamericanas, los líderes sociales, ¿no? Las comunidades étnicas, bueno, diferentes organizaciones sociales en materia de producción de conocimiento crítico. En el marco este, Alena, y ya yendo un poco a los integrantes de la red, ¿qué lugar consideras que deben ocupar, a tu entender, los grupos de trabajo y los centros miembros en la definición de la agenda institucional de Claxo? Bueno, sin duda alguna, los centros pues son la vida de Claxo y los grupos de trabajo son como el corazón también de la investigación en Claxo. Eso sin duda alguna hay que fortalecerlo. Yo creo que también hay que considerar
otras maneras en las cuales el funcionamiento tanto de grupos como de la relación entre los centros tiene que o podría motivarse y fortalecerse en otras direcciones. A mí me parece un poco, tal vez un poquito problemático el tema de las competencias, ¿no? Que pueda existir entre grupos de trabajo. Me parece también que podríamos, digamos, ser un poco más conscientes tal vez de lo que implican las condiciones de producción de pensamiento crítico, ¿no? Como volviendo un poquito también al tema de la geopolítica. Y definitivamente, digamos, la lógica de pensar en red, yo creo que es uno de los grandes retos. Yo creo que ha sido en lo que Claxo ha planteado siempre un horizonte de sentido, el tener, digamos, esta idea de que somos una red, pero creo que ya en la práctica pues hace falta, digamos, un poco más de intencionalidad de lo que implica descentralizar, democratizar, horizontalizar y que toda la gente que hace parte de centros Claxo y grupos de trabajo Claxo se sienta igual de integrado. Es que eso a veces no se ve, ¿no? Pero cuando, no sé, yo lo miro desde Colombia, pero también lo he visto desde países como Ecuador, como Venezuela, varios países de centroamericanos, y bueno, un poco la periferia de esto que hoy hay como centro, siento que la gente no se siente tan interpelada y tampoco tan escuchada. Entonces, sí creo que hay mucho que hacer en esa materia. Creo que son retos, sobre todo, que obviamente nos obliga el hecho de que siendo una red cada vez más grande, pues necesitamos también una mejor disposición para poder horizontalizar ese rizoma enorme que hoy constituye Claxo. Alena, en este camino y profundizando un poco más en los activos, en la importancia de la red, ¿qué rol le asignás a la participación activa de la comunidad Claxo en la vida cotidiana? Diste varias pistas recién en la respuesta, pero por ahí sirve como para profundizar un poco más en esta lógica más activa de la red. Sí, siguiendo un poco lo que dices, exactamente. Es decir, yo creo que parte de entender esto que se llama comunidad Claxo es entender qué estamos entendiendo por comunidad, porque no es tan evidente y no es lo mismo lo que pueden pensar quienes han estado en Claxo durante los últimos 50 años a quienes están llegando hace 2 o 3 años. Y lo mismo, digamos, hay una historia de Claxo y una trayectoria en términos, digamos, sí, de historicidad de Claxo en países como Argentina, como Chile, como Uruguay, tal vez un poco más Brasil, pero hay otros países que hemos sido como mucho más recientes en esta ampliación de la red. Y yo creo que ahí la lógica de comunidad se va trastocando, es decir, no es lo mismo. En ese sentido, insisto, aquí lo que estamos es frente a retos importantes. Si estamos hablando de una comunidad Claxo, yo lo primero que pensaría es tenemos que garantizar que esa comunidad realmente se constituya en comunidad, que la gente se sienta escuchada, que sin importar el tamaño, la trayectoria, la ubicación, los centros sientan que hacen parte de algo, porque yo tengo la sensación de que no necesariamente nos estamos sintiendo parte de algo todos, ¿no? Creo que hay unos más que otros y esto genera visibilidades e invisibilidades, genera centros y periferias, que obviamente no es algo que tenga la culpa de la estructura, ¿no? Sino que pues pasa así. Entonces lo que hay que hacer es ver de qué manera podemos revertir ese tipo de diferenciaciones. Yo creo que hay también una muy importante potencialidad en la virtualidad, en las tecnologías digitales que permiten cerrar brechas, que permiten acortar distancias y en esa misma medida que permiten un relacionamiento horizontal tal vez mucho más profundo y a partir de ahí, pues la constitución de comunidad puede ser mucho más poderoso y más fuerte. Pero también pienso, y ya con esto cierro, que la idea de comunidad tiene que ser sobre todo volcada hacia afuera, es decir, de nada nos sirve un claxo mirándose el ombligo, ¿no? Necesitamos un claxo que mire para afuera. Yo creo que aquí lo que ustedes están haciendo de Claxo TV y eso es tal vez una de las potencialidades más grandes que tiene en este momento eh, Claxo como red para volcarse, ¿no? Hacia la sociedad, para volcarse hacia el mundo, para volcarse hacia lo que no está en Claxo. Eso yo creo que nos permitiría tener otra dimensión, ¿no? Lo pondría en esos términos. Alena, si te parece, vamos al tema de un desafío que es muy recurrente, que tiene que ver con la sostenibilidad financiera. ¿Qué enfoque propones para garantizar autonomía y al mismo tiempo expansión y fortalecimiento institucional? Bueno, esto es un tema tremendamente sensible y por supuesto creo que de los más importantes. Estamos todos conscientes de las implicaciones que tienen los últimos movimientos mundiales alrededor del tema de la financiación de la cooperación internacional y sabemos que vamos a entrar en un periodo de recesión importante en ese sentido. Yo pienso, y nosotros digamos desde la candidatura lo que hemos insistido es en que eh, el principal recurso
Y la principal beta de recursos que debería tener Claxo tiene que ver sobre todo con las capacidades internas de Claxo, es decir, cómo generamos recursos propios. Nosotros creemos que podemos hacer una apuesta importante en ese sentido, desde las perspectivas de formación, de investigación, de divulgación, justamente intentando proponer los movimientos hacia el fortalecimiento en la clave que te estaba diciendo hace un momento, de entender un poco mejor la geopolítica del conocimiento y el posicionamiento de lo que constituye nuestro saber hacer más evidente. Entonces, como solamente para poner algunos ejemplos, creo yo que sin renunciar al libre acceso, ¿no? Que a veces se malinterpreta, sin renunciar al libre acceso del conocimiento y de la producción, digamos, de ciencia pública y todo esto, digamos, que ha sido también uno de los grandes plus que ha dado Claxo, yo creo que nosotros podríamos promover en el norte global, ¿no? Una suerte de contribuciones solidarias, ¿no? Que valoren, ¿no? Por ejemplo, los repositorios de Claxo, ¿no? Y que puedan, digamos, motivar el hecho de que la gente en el norte global quiera acceder también a esos contenidos y a esa producción intelectual latinoamericana y caribeña. Es decir, creo que tenemos un valor importante que podríamos poner también en funcionamiento, procurando, digamos, ese tipo de contribuciones solidarias y esas formas de reconocimiento que podrían incluso generar recursos. Creo que en ese mismo sentido nosotros podríamos apuntarle a traducciones de los pensadores latinoamericanos, a un ejercicio dirigido a la publicación que tenga más que ver con cómo logramos posicionar estas formas de producción intelectual propias en función también de generar insumos para un, digamos, un establecimiento académico como el del norte global, que puede estar muy interesado también en lo que producimos nosotros acá. Entonces, hay al menos ahí dos ideas. Yo también pienso que problemáticas estratégicas como las que mencionaba al principio pueden ser también problemáticas estratégicas trabajadas de manera articulada. Yo creo que esto ha sido parte de la propuesta de Claxo, pero podríamos reforzarlo mucho más en materia de cambio climático y Amazonía, en materia de migraciones, en materia de transición energética. Son, ¿cómo decirlo? Problemáticas cruciales que podrían incluso tener el apoyo de gobiernos progresistas para poder tener incidencia directa en algunos de los países, digamos, que tuvieran, digamos, la posibilidad de acceder a ese tipo de agendas. En fin, yo creo que hay en materia, digamos, de formación también una serie de potencialidades claves importantes, de formaciones posibles, que en articulaciones interinstitucionales como las que existieron en algún momento de articulación, como la que hubo con Flaxo también, pero que yo creo que se toca repensarlo también en esa dirección, se pueden, digamos, contribuir a la consecución de recursos en materia de investigación, esto que estamos hablando, en materia de divulgación, lo que tiene que ver con medios de comunicación y el ejercicio de unas publicaciones tal vez más pensadas hacia ese posicionamiento geopolítico pueden ser unas buenas maneras de construir otras formas de financiación. Alena, en el marco del cierre de esta entrevista, de la posibilidad de conocer las propuestas y lo que tú nos dices, en conclusión, ¿qué tipo de gestión te comprometes a impulsar si sos elegida? ¿Y qué mensaje te gustaría dejarle a la comunidad de Claxo que está siguiendo todo este proceso realmente con mucha atención? Bueno, en términos de compromiso, yo resumiría como muy brevemente 5 cuestiones que ya hace parte también un poco de la propuesta que nosotros hemos hecho en otros espacios, que tienen que ver con cómo descentralizar, cómo democratizar esta red, cómo latinoamericanizarla y caribeñizarla, eh, conceptos que han sido también bastante vueltos a traer una y otra vez, pero que es importante como trabajar nuevamente en lo que significan. Yo creo que parte de nuestro compromiso también tiene que ver con establecer esos diagnósticos sobre la pertinencia de qué tipo de ciencias sociales necesitamos hoy y por lo tanto este ejercicio, digamos, de comisión internacional que estamos proponiendo va a ser una de las lógicas, digamos, de horizonte que quisiéramos nosotros trabajar. Por supuesto, el hecho de pensar en red, no solamente de funcionar como red, sino de pensar en red y trabajar tal vez en un fortalecimiento mucho más poderoso de lo que implica esa forma de toma de decisiones, de dinamización de la investigación va a ser clave, incluso de pensarse unas versiones de red más democratizadas, ¿no? Que tengan que ver con la inclusión de
poblaciones que han sido más marginalizadas, de mujeres, de jóvenes, de poblaciones indígenas, de poblaciones afro, que puedan, digamos, participar también activamente de la red. Y una cuestión en la que nosotros hemos hecho mucha insistencia, que es el relevo generacional. Insisto, nunca para desmeritar el trabajo de quienes han tenido una importante trayectoria, sino sobre todo para lograr que la gente joven también se integre y se monte, digamos, en este bus de lo que implica una red de pensamiento crítico en ciencias sociales. Creo, y ya pensando, digamos, también en términos de compromiso, en la necesidad, digamos, de transparentar, de hacer transparentes las decisiones, de generar, digamos, una confianza mucho mayor en procedimientos que a veces se quedan un poquito ocultos y pueden generar suspicacias, y obviamente, un trabajo que implique la desconcentración de formas de poder y la desconcentración también de toma de decisiones que incluyen incluso aspectos relacionados con el presupuesto, ¿no? Y con las finanzas, y eso siempre genera, digamos, algún tipo de problema. Entonces, la transparentación, digamos, en ese sentido, nos parece fundamental. Y en términos también de propósito y de compromiso, el hecho de que Claxo no es solamente para Claxo, yo creo que es una de las primeras, digamos, y más importantes agendas que nosotros quisiéramos cumplir. En términos de mensaje, yo diría, nosotros nos merecemos un Claxo mucho más poderoso y mucho más potente. Tenemos con qué hacerlo. Es decir, creo que Claxo ha tenido en estos años ha mostrado, digamos, todas las aristas por las cuales, por donde se puede, digamos, volcar ese fortalecimiento. Estamos en un momento histórico que demanda justamente lo que nosotros hacemos como uno de los principales insumos para poder sobrellevar las crisis que estamos enfrentando, pero necesitamos también una red mucho más latinoamericanizada, una red mucho más democratizada, mucho más descentralizada, una red tal vez más horizontal, ¿no? Eh, con menos ensimismamiento, menos volcada, digamos, a mirarse a sí misma y más volcada a mirar hacia afuera, a querer intervenir y a saber también con qué herramientas hacerlo, sin pretender nunca, y esto he insistido mucho, sin querer nunca clausurar la teoría o la producción de conocimiento con la política, pero siempre sabiendo que el pensamiento crítico y el pensamiento crítico y la producción de conocimiento propio siempre va a tener, digamos, una intencionalidad de transformación y una intencionalidad política en ese sentido. Creo que nosotros nos merecemos también un Claxo donde los funcionarios no sean candidatos ni se apropien de las relaciones y de las amistades que se derivan de su trabajo para poder, o más bien desconociendo un poco las reglas del juego democrático, ¿no? Y esto me parece muy importante porque creo que aquí está pasando un poco eso. Y no voy a dejar de decirlo, me parece que es algo que tendremos que tener en cuenta. Finalmente, creo que pues lo que nosotros también queremos es proponer una Claxo que tenga mucho más andina, mucho más de tierras bajas, mucho más amazónica, mucho más caribeña, ¿no? Y creo que es un propósito que lo que implica también es una mejor articulación de lo que hoy es Claxo, de la necesaria descentralización que exige, y pues por supuesto Colombia no quiere quedarse atrás en el sentido de que sabemos que estamos pasando por un momento que puede ser también muy interesante promover, ¿no? Que esperamos verlos aquí también en Bogotá en la conferencia en junio, y que, bueno, seguiremos insistiendo en que Claxo es mejor Claxo para todos. Alena, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista, por la posibilidad de dialogar unos minutos para conocer las propuestas, las ideas y las fundamentaciones de todo esto que hacen muy valioso este espacio de encuentro con cada uno de las candidatas y de los candidatos. Así que muchísimas gracias por este encuentro y obviamente nos seguiremos encontrando en los espacios de Claxo TV. A ti, Gustavo, muchas gracias, y a todo el equipo de Claxo TV. Alena Caicedo Fernández, candidata a la dirección ejecutiva de Claxo, que será resuelta en la Asamblea el 7 y 8 de junio de 2025 en Bogotá, Colombia. Continuamos con el programa.
Y estamos en este programa especial de candidaturas a la dirección ejecutiva de Claxo, que nos da la posibilidad de hablar con cada uno de los candidatos, con cada una de las candidatas, y que nos da la posibilidad de avanzar sobre cuáles son las ideas para poder llevar adelante en caso de que resulten ganadores. Le vamos a dar la bienvenida a Pablo Bomaro, candidato a la dirección ejecutiva de Claxo. Pablo, bienvenido al InfoClaxo, este InfoClaxo especial. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, contento como siempre de poder conversar con ustedes, contigo y a través tuyo con toda la red de centros miembros Claxo. Así que muchas gracias por esta entrevista y por esta conversación. Bueno, como hemos dicho desde el inicio del programa, tenemos una serie de preguntas que son las mismas para cada uno de los candidatos o de las candidatas, que se llevará adelante durante el espacio de media hora para cada uno de ellos o de ellas. Bueno, Pablo, en principio y para iniciar, te pedimos algo así como una presentación que quieras dar tuya para que la gente te conozca un poco más. Bueno, muchas gracias, Gustavo. A ver, por un lado, enfatizar que yo estoy aquí como expresión de un espacio colectivo, de un espacio diverso, plural, amplio, que está conformado por diversas compañeras, diversos compañeros integrantes de los centros miembros, de la red, de los, digamos, de los, digamos, GTs y de diversos espacios de la red que justamente se han congregado hace varios meses para conformar un proyecto colectivo, para ir pensando propuestas que tengan que ver justamente con recuperar trayectorias de décadas, estos 58 años de vida de la red Claxo, y también proyectar los cambios y las innovaciones que Claxo necesita hoy en día. Yo soy profesor, digamos, universitario, articulé siempre en mi vida tres digamos, dimensiones o tres, digamos, espacios. Por un lado, el espacio militante, el espacio académico y el espacio más vinculado con, digamos, gestión. ¿Sí? En este último plano, en esta última dimensión, como ustedes saben, formo parte de la red Claxo desde hace más de 20 años, integrando diversos espacios. Primero como integrante, luego como coordinador en los, digamos, GTs, que es el espacio que yo más participé en la red Claxo, estos grupos que tienen que ver con las redes colaborativas de producción y de gestión de, digamos, conocimiento en la red, y desde hace también algunos años coordinando el programa de, digamos, GTs, coordinando la dirección de, digamos, investigación, que además de los propios grupos de trabajo, incluye también las convocatorias de, digamos, investigación y todo lo que tiene que ver con la evaluación científica, con el programa FOLEC y con el programa SURSUR. Y actualmente en licencia, pero desde fin de 2022 soy también secretario académico en Claxo, también articulando lo que tiene que ver con formación y con el área, digamos, editorial. Así que desde esta construcción colectiva, desde esta construcción militante, académica, intelectual y también con una trayectoria en gestión, es que me estoy presentando, vuelvo a decir, expresando un espacio colectivo a la candidatura para director ejecutivo de nuestra red en el periodo 2025-2028. Muchas gracias, Pablo. Y en este camino, entonces, ¿cuál es, a tu juicio, el mayor desafío que enfrenta Claxo al día de hoy como red de centros, pero también como actor regional? Bueno, creo que el principal desafío que hoy tenemos en Claxo es fortalecer nuestra red como red de redes que promueve el pensamiento crítico, emancipatorio desde las humanidades, las artes y las ciencias sociales en la región, con perspectiva latinoamericana y caribeña, pero también con incidencia mundial. Creo que es muy importante estar hoy a la altura de los desafíos regionales, de los desafíos mundiales que se nos imponen a nuestra red, vinculado con la geopolítica cambiante en este mundo en crisis, en este mundo de múltiples crisis o de policrisis, sin duda también vinculado con las disyuntivas, con los dilemas que existen en la región,
Pensemos en el ascenso de las ultraderechas, de los grupos autoritarios, de los grupos fascistas o neofascistas también, con Trump a la cabeza. Eso envalentona, eso fortalece gobiernos de ultraderecha como el que tenemos en Argentina, con Milei, pero también las fuerzas bolsonaristas en Brasil, Bukele en El Salvador, lo que sucedió hace pocos días en Ecuador, el proceso peruano, en fin, es una geopolítica regional también compleja, donde decíamos disyuntivas, dilemas, porque también aparecen gobiernos vinculados con las izquierdas, gobiernos progresistas que están luchando y están trabajando para cambios progresivos en las condiciones de vida de nuestras poblaciones. Por lo tanto, desde el pensamiento crítico y emancipatorio, fortaleciendo nuestra red desde el lugar de enunciación de las ciencias sociales, las humanidades y las artes en América Latina y el Caribe, creo que es fundamental, digamos, poder transitar estos años consolidando nuestra red para estar a la altura de estos desafíos y para poder trabajar con mayor solidez, con mayor consistencia, con mayor solvencia en lo que tiene que ver con la articulación también con movimientos sociales, con colectivos, con territorios, con políticas públicas, y un elemento también importante que quizás desarrollaremos un poco más adelante en los próximos minutos, tiene que ver con la disputa de sentido, con la batalla cultural y la batalla, digamos, de ideas, política, ideológica y de sentido que hoy tenemos que dar. Y Claxo tiene un rol fundamental en estas disputas de sentido, en estas disputas intelectuales por la agenda académica, pero también defendiéndonos de una forma propositiva, resistiendo a la vez que proponiendo ante los embates que contra las ciencias sociales, las humanidades y las artes, y especialmente contra ciertas agendas como la de género, feminismo, desigualdades, cambio, digamos, ambiental, climático, se ciñen hoy sobre nosotros. Por lo tanto, creo que es un desafío fundamental poder consolidar la red para trabajar desde las diversidades, partiendo del reconocimiento de nuestras diferencias, pero construir una comunidad fuerte que esté a la altura entonces de estas circunstancias, Gustavo. En esta línea, digo, ¿qué papel entonces debería tener Claxo frente a la situación política actual de América Latina y el Caribe? Has dado un panorama con respecto a eso. Bueno, ¿cuál debería ser, a tu interpretación, el papel que debería tener el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales? Sí, a ver, creo que hay un lugar fundamental que tiene Claxo que hay que consolidar en los próximos años, que hay que trabajar para profundizar, que es la capacidad de la red de comprender, interpretar, entender nuestras realidades cambiantes para poder transformarlas. Entonces ahí hay un desafío que es producir herramientas innovadoras para comprender este mundo cada vez más incierto, en crisis y profundamente cambiante. Creo que es importante, desde el pensamiento crítico emancipatorio, con una visión crítica, ser capaces de construir estas herramientas de interpretación, este conocimiento crítico situado, siempre riguroso, pero con incidencia. Creo que es importante poder pensar en la incidencia pública, en el compromiso intelectual, recuperar esta dimensión integral del digamos, trabajo intelectual, siempre pensando en articular con movimientos sociales, con territorios, con, digamos, comunidades. Creo que es importante también pensar en cómo acompañar los procesos de transformación social que la región vive, que vive desde las comunidades, desde los territorios, y que también vive desde algunos gobiernos que, sin perder la distancia crítica, o mejor dicho, desde esa distancia crítica, creo que es necesario acompañar. Y por supuesto, el rol fundamental que tiene Claxo tiene que ver con investigar, formar, publicar y comunicar, es decir, el lugar de la investigación, de la producción de conocimiento, reconociendo múltiples sistemas epistémicos. Estamos este año transitando los 100 años del nacimiento de Orlando Falsborda, uno de los fundadores de Claxo, y creo que volver a sus ideas también es inspirador
para poder pensar cómo trabajamos en este lugar que tiene Claxo como red de redes, como casa del pensamiento crítico y emancipatorio latinoamericano y caribeño, en reconocer múltiples sistemas epistémicos y poder avanzar hacia procesos de articulación, de diversas articulaciones en coproducción en algunos casos, y otras maneras de vinculación en otros, con movimientos sociales, territorios, comunidades. Y un último punto que quiero tocar, hay muchísimos más, por supuesto, también menciono, iba, digamos, a decirlo, digamos, al inicio, y no lo dije finalmente, que estamos construyendo colectivamente una propuesta que ya tiene 22 puntos, es decir, hay 22 puntos para desarrollar iniciativas concretas, proyectos, propuestas, ideas para el Claxo en los próximos años. Pero quería decir un punto más de estos 22 ahora, que tiene que ver también con la ciencia abierta, con defender y ampliar la ciencia abierta, la ciencia como un bien común, la ciencia como un derecho humano y como un bien público. Creo que esto es fundamental, consolidando iniciativas como las que venimos desplegando, el FOLEC, por ejemplo, este Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que viene trabajando desde fines del 2019 y que tiene muchos desafíos por delante para repensar y afianzar la investigación y la formación, desafiando las dinámicas dominantes de la geopolítica del, digamos, conocimiento. Y acá las alianzas, el trabajo conjunto con organismos de ciencia y, digamos, tecnología en la región, en diversos países, ¿sí? Con la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en México, con CAPES, con CNPq en Brasil, con MinCiencias en Colombia y con otros organismos, es fundamental esa articulación para también defender el acceso abierto y la ciencia pública en la región, que creo que es un lugar importante que tiene Claxo, digamos, en la actualidad, contrarrestando nuevas tendencias hacia la mercantilización, hacia la neoliberalización de las universidades, de la investigación, de la educación superior en general, y por supuesto, entonces pensando en cómo democratizar el conocimiento y cómo incorporar a más sectores a estas dinámicas, ¿no? En el marco de esto que nos vienes contando, digo, Claxo claramente tiene una importante dimensión internacional. Has hablado recién en relación al marco de lo regional, pero ¿qué estrategias consideras clave para fortalecer la presencia de Claxo y los vínculos fuera de la región? A ver, sin duda, Gustavo, como decíamos recién, es importante consolidar Claxo como red regional, como red con raíces, con capilaridad, mucho más capilar, mucho más porosa en la región, en América Latina, en el Caribe, y esa perspectiva latinoamericana y caribeña es fundamental. Pero sin duda hay que avanzar hacia una perspectiva mucho más global. Y ahí nuestra base también es el trabajo sur-sur. Creo que fortalecer el trabajo sur-sur, el trabajo desde el sur global, y desde el sur global trabajar con el norte. Es decir, el diálogo sur-sur también es el diálogo sur-norte, pero desde un lugar de enunciación y de cooperación y colaboración con el sur global, con Asia y África sobre todo, que puede justamente brindarnos diversas herramientas, diversos, digamos, dinámicas de despliegue y de consolidación de nuestro pensamiento crítico de las ciencias sociales, humanidades y artes. También es importante repensar, porque pensar justamente en cómo fortalecer los vínculos que tiene Claxo, cómo fortalecer la inserción y el lugar de referencia que ya Claxo ganó, tanto en América Latina, en el Caribe, como fuera de nuestra, digamos, región, creo que también tiene que ver con reconocer los cambios en el multilateralismo, en esta geopolítica del mundo contemporáneo, y ahí creo que es fundamental, por ejemplo, el lugar de China, ¿sí? Poder pensar cómo Claxo mira más hacia Asia y avanza hacia articulaciones con China, por supuesto, desde una posición crítica, ¿no? Desde una posición de mantener autonomía, de una posición de agendas propias, pero también yendo al encuentro de las dinámicas que podemos encontrar, por ejemplo, en China, asumiendo o asimilando
los cambios que hoy existen en Europa, ¿sí? Esta reconfiguración del mundo atlántico que tiene que ver con la decadencia de Estados Unidos o la reconfiguración del peso del mundo, del mundo, digamos, atlántico, y eso también incide, digamos, en Europa. Proponemos concretar esta mayor inserción y esta relevancia de digamos, Claxo fuera de la propia región latinoamericana y caribeña a partir de agendas concretas, a partir de identificar, que ya lo venimos haciendo, pero mucho más profundo, agendas compartidas también desde los centros miembros, como potenciar relaciones bilaterales entre los centros y diversos organismos, instituciones, países en este sur, digamos, global. Es decir, Claxo también como vehículo, como puente para que la red de centros pueda tener esta mayor inserción y esta mayor visibilidad, digamos, global, digamos, mundial. Y acá creo que encontrar modos de trabajo y modos de intervención que sean a la vez locales y, digamos, globales, es decir, que estén situados en nuestra realidad latinoamericana y caribeña, en la diversidad de centros miembros que integran nuestra red, pero también entonces poder encontrar la dimensión global, la dimensión común, y también potenciar los intercambios entre centros, no solo desde los centros hacia afuera de la red, sino Claxo sabemos que de los casi 1000 centros que tiene hoy en día, 2/3 son latinoamericanos y caribeños, y hay 1/3 que son extrarregionales, para llamarle de alguna manera. Bueno, creo que podemos potenciar mucho más la articulación entre los centros latinoamericanos y caribeños y los centros de otras, digamos, regiones, de Estados Unidos y de, digamos, Canadá. Estados Unidos para resistir desde dentro los avances de, digamos, Trump en los últimos meses y en los próximos años, seguramente, con Europa, con Asia, con África, para también consolidar y profundizar estos vínculos intra-red que tienen que ver con la dimensión global o con la dimensión, digamos, internacional. Y un último punto tiene que ver también porque un Claxo que se posiciona de una manera mucho más fuerte hacia afuera de nuestra región, también es un Claxo que es fuerte en la región. Por lo tanto, avanzar en articulaciones con, digamos, organismos que tienen que ver con la integración regional, por ejemplo, CELAC y Mercosur, estar atentos a lo que sucede con otras dinámicas, UNASUR, etcétera, creo que es muy importante para procurar nuevas iniciativas de, digamos, trabajo con estos organismos vinculados a ciertos, digamos, gobiernos, por supuesto siempre desde la pluralidad, desde los principios rectores que tiene Claxo y una capacidad crítica para dialogar con estos organismos desde los disensos y desde las diferencias, ¿no? Creo que por ahí iría en los planos local, nacional, regional e internacional algunas vías de mayor inserción y de mayor referencia de Claxo en los próximos años, Gustavo. En este marco has dado un panorama importante, como tú decías, de diferentes regiones y de la importancia de la relación entre ambas. ¿Qué lugar tienen que ocupar o deben ocupar, a tu entender, los grupos de trabajo y los centros miembros en la definición de la agenda institucional de Claxo? Bueno, a ver, creo que es un lugar central y protagónico. Por un lado, creo que el rol o el lugar de los, digamos, grupos de trabajo es fundamental en la red, ¿sí? Estos grupos de trabajo son, de cierta manera, el corazón de la red Claxo. Son estos espacios colaborativos, estas subredes temáticas que continuamente están sosteniendo un trabajo permanente, es decir, un trabajo transversal, también regional e intergeneracional. Por lo tanto, esta dimensión colaborativa, esta dimensión regional, esta dimensión de permanente trabajo y permanente, digamos, tejer y retejer las redes que son cada uno de los GTs o las subredes que son cada uno de los, digamos, grupos de trabajo, pero también la red en general, ¿no? Porque creo que ahí hay una producción de conocimiento con incidencia que por supuesto tiene también
ecos o resonancias o, digamos, diversas, digamos, expresiones en iniciativas de formación, publicación, incidencia, comunicación. Creo que es fundamental poder, digamos, fortalecer el lugar de los, digamos, grupos de trabajo en la red, aumentando, por ejemplo, su financiamiento, implementando medidas que estimulen tanto el trabajo inter-GTs o intergrupo de trabajo, como también la articulación con movimientos sociales, organizaciones, comunidades, territorio, y la incidencia en agendas públicas, que no es solo políticas públicas, sino lo que yo mencionaba de la disputa de, digamos, sentido. Creo que ahí los grupos de trabajo tienen un lugar fundamental. Pero también hay que avanzar en una mayor articulación entre grupos de trabajo y centros miembros. Sí, en esta gestión mucho más participativa, democratizada, descentralizada, capilar que estamos impulsando, creo que es fundamental que los grupos de trabajo aprovechen mejor las capacidades que los centros miembros tienen, pero también fundamentalmente que los centros miembros puedan aprovechar las posibilidades y las oportunidades que les brindan que investigadores, que integrantes de esos centros formen parte como integrantes o como coordinadores de los diversos GTs. Por lo tanto, la mayor articulación entre el grupo de trabajo y centros miembros va a ser fundamental. Y dos últimas cuestiones en este punto, que por supuesto hay muchos más para seguir conversando, tienen que ver, por un lado, con la construcción participativa de la agenda institucional. Es decir, de la agenda de prioridades de trabajo en los próximos años, va a ser, digamos, construida de forma participativa, de forma, digamos, donde los centros miembros y los grupos de trabajo tengan un protagonismo central. Y una de las primeras cuestiones va a ser un diagnóstico, va a ser implementar un diagnóstico participativo de los grupos de trabajo y de la relación o articulación entre centros miembros y grupos de trabajo, que será insumo para pensar, alimentar y reformular la próxima convocatoria al programa de, digamos, grupo de trabajo, que como muchas y muchos saben seguramente va a, digamos, suceder a finales de este mismo año, de 2025. Bueno, esa nueva convocatoria se va a partir de un diagnóstico participativo y de una construcción igualmente participativa de la agenda de, digamos, trabajo que va a, digamos, orientar a los grupos en los próximos 3 años, Gustavo. Pablo, en este camino has hablado de los grupos de trabajo, también de los centros miembros y de su forma de participación en la agenda institucional, pero sabemos que hay muchos más actores que también están y forman parte de la red y la comunidad Claxo. ¿Qué rol le asignás a la participación activa de la comunidad Claxo en la vida cotidiana de la red? Bueno, un rol fundamental, protagónico, decía esto antes. Hay una frase en nuestro espacio colectivo que es que los centros sean el centro. Y esto tiene que ver con asignar un rol fundamental, un protagonismo a los centros miembros en la vida de nuestra red. Es decir, digamos, involucrarlos no solo en la implementación de algunas decisiones, sino también en la formulación, en pensar, en planificar cuáles son las estrategias, cuáles son las líneas fundamentales, las líneas prioritarias y las agendas de, digamos, trabajo en los próximos años. Algunas cuestiones concretas tienen que ver con establecer consultas vinculantes que los medios digitales hoy permiten para no solo convocar a los centros cada 3 años entre, o sea, a cada una de las, digamos, asambleas, o sea, no solo convocarlos para participar en las asambleas, sino que entre asamblea, o sea, entre una y otra, haya consultas vinculantes, como mínimo 2 por año, pero podría haber más. Vuelvo a decir, vinculantes quiere decir cuyo resultado tiene una incidencia directa en la formulación, en la construcción de estas agendas. También crear nodos regionales, y dije redes porque también dialogarán con el fortalecimiento de las redes nacionales. Es necesario fortalecer las redes de centro a nivel nacional, y crear estos nodos regionales potenciará
el trabajo y el diálogo con la dirección ejecutiva, con el comité directivo y con las redes nacionales para que los centros también encuentren en estos nodos regionales un espacio de dinamización, un espacio de potenciación de su propio trabajo. Y un último punto, digamos, tiene que ver con fomentar aprendizajes recíprocos y mutuos entre los centros miembros. Es decir, poder potenciar, poder aprovechar mucho más esta diversidad de centros para crear estrategias específicas que posibiliten fortalecer algunos centros en capacidades que otros tienen y viceversa. Es decir, un mecanismo recíproco, un mecanismo mutuo que no solo fortalezca la red, sino que fortalezca cada uno de los centros de la red. Y por supuesto que en esta dinámica protagónica, participativa, capilar, estarán involucrados no solo los centros miembros y los grupos de trabajo, sino quienes participan de los espacios de formación, autoras y autores de diversas publicaciones, quienes protagonizan estrategias también comunicativas, es decir, la integralidad de la red va a estar involucrada, va a estar invitada y ojalá participe de este Claxo mucho más activo, mucho más capilar, mucho más poroso que vamos a construir en los próximos años, Gustavo. Bueno, ahora vamos a hablar, otra de las preguntas que estaba pautada tiene que ver con la sostenibilidad financiera. Uno de los desafíos recurrentes es la sostenibilidad financiera. ¿Qué enfoque propones para garantizar autonomía y al mismo tiempo expansión y fortalecimiento institucional? Bueno, estos dos términos son fundamentales, Gustavo. Claxo tiene que reforzar su autonomía financiera, su capacidad de financiarse con, digamos, recursos que la propia red genera, pero también ampliar y diversificar los financiamientos internacionales. Creo que ambas cosas, lejos de ser incompatibles, son complementarias, ¿sí? Y entonces es tan importante fortalecer la autonomía económica, financiera de la red, más en un contexto adverso como el que hoy estamos, con Trump, con las ultraderechas, con la redefinición de la geopolítica de la cooperación internacional también fuertemente. Hay que partir de esos cambios, pensar, por ejemplo, el lugar que Europa tiene en esta geopolítica cambiante, pero que también, por ejemplo, Europa tiene en una responsabilidad de cooperación académica con América Latina. ¿Qué sucede con China? ¿Sí? Nuevamente, creo que es importante profundizar acuerdos con China, siempre desde una distancia crítica, por supuesto. Por lo tanto, mayor autonomía, fortaleciendo los recursos que la red genera y ampliación y diversificación de los financiamientos internacionales. Un último punto con esto tiene que ver también con poder trabajar más de cerca con las políticas públicas, sobre todo fortaleciendo capacidades en gestión pública de los gobiernos, de las experiencias progresistas o de, digamos, izquierda, sin duda buscando incidencia, pero también manteniendo distancia crítica. Este fortalecimiento de las capacidades también puede ser una fuente para que Claxo amplíe sus recursos. ¿Para qué? Para los grupos de trabajo, para investigación, para formación, publicaciones, comunicación y, por supuesto, para que la red de centros también se vea fortalecida. Pablo, si te parece, podemos ir con las dos preguntas finales en una, que tiene que ver más con una conclusión. Primero, ¿qué tipo de gestión te comprometes a impulsar si sos elegido? ¿Y qué mensaje en este marco te gustaría dejarle a la comunidad de Claxo que está siguiendo este proceso con muchísima atención? Bueno, una gestión, Gustavo, mucho más participativa, descentralizada, capilar, más democrática, colegiada, una gestión que sea realmente latinoamericana y caribeña a plenitud. Creo que una de las dimensiones que Claxo debe fortalecer en esta coyuntura ante los embates que estamos viviendo tiene que ver con esta dimensión realmente regional. Somos una red latinoamericana y caribeña y esa es nuestra fortaleza. Una gestión con un protagonismo fuerte de los centros miembros, de los grupos de trabajo, de otros espacios de la red en las decisiones. Yo decía, muchas veces hay que confiar más en los centros. Esta confianza que cimenta nuestra red, que está en la base de nuestra red, también tiene que ser una confianza hacia los centros. Una gestión también que se monitoree y que se autoevalúe continuamente, que dialogue con la red
para monitorearse, para evaluarse, para rectificar rumbos si hace falta, ¿no? Creo que eso es fundamental, poder pensarlo. Sin duda, una gestión intergeneracional, feminista a nivel transversal, antirracista, que también tenga que ver con el, digamos, racismo epistémico, ¿sí? Una gestión mucho más participativa, decía. Y el mensaje final, sé que estamos con poquito tiempo, Gustavo, para todos los centros, para toda la red, grupos de trabajo, formación, publicaciones, comunicación, tiene que ver con poder trabajar en el fortalecimiento de la red. Lo digo una vez más, pero yo espero que Claxo salga de esta deliberación, de este proceso electoral asambleario de la conferencia de junio en Bogotá, fortalecido para poder desde el disenso dar el ejemplo de que reconocemos el disenso, la diferencia, pero somos capaces de construir lo común. Lo común es la diferencia para estar a la altura de los desafíos que tenemos que afrontar. Y dos últimos compromisos tienen que ver con mantener esta dinámica colectiva y participativa cuando seamos gestión, es decir, en los próximos años, una convocatoria a la participación fuerte y al protagonismo de la red. Inclusive me encantaría que las otras dos candidatas puedan trabajar o podamos trabajar juntos y juntas con ellas para fortalecer nuestra red, para pensar en propuestas innovadoras y, como decimos en nuestro espacio colectivo, para ser capaces de consolidar lo logrado y construir el futuro con los necesarios cambios e innovaciones que tenemos que lograr para cuando Claxo cumpla sus primeros 60 años de vida y ojalá construyendo los próximos 60, Gustavo. Pablo Bomaro, muchísimas gracias por haberte sumado a este programa especial del InfoClaxo, candidaturas 2025. Gracias por el tiempo, gracias por formar parte y bueno, por ayudarnos a entender cuáles son esos lineamientos en esta postulación y como candidato a la dirección ejecutiva de Claxo. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias a vos, Gustavo, y seguimos dialogando contigo y con la red de centros todas las veces que sea necesario, aquí dispuesto a continuar con esta construcción colectiva. Muchas gracias. Pablo Bomaro, candidato a la dirección ejecutiva de Claxo. Nosotros separamos y continuamos con este programa especial del InfoClaxo. Y continuamos en este programa especial Candidaturas 2025 a la dirección ejecutiva de Claxo. La posibilidad de conocer las propuestas, las posturas y los posicionamientos de cada una de las candidatas y el candidato que se presentaron para poder ser directora o director ejecutivo de Claxo a partir del 2025. Y continuamos con este programa con la candidata Isabel Piper Jafir, quien está aquí con nosotros. Isabel, bienvenida al InfoClaxo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Gustavo. No, muchas gracias por esta oportunidad. Isabel, bueno, en principio, como ya venimos comentando desde el inicio del programa, bueno, se sorteó al inicio del programa el orden en el cual va a aparecer cada una de las candidatas o el candidato, y por otro lado son preguntas ya prepautadas que son las mismas para todos los candidatos y las candidatas para poder avanzar y conocer algunas de las principales propuestas. Así que primero, Isabel, te pido si te querés presentar y contarnos un poco más para que la gente te conozca aún más. Sí, bueno, muchas gracias, Gustavo. Primero, bueno, yo soy psicóloga, soy chilena, soy doctora en psicología social, profesora titular de la Universidad de Chile. Mis temas de investigación, que coinciden también en mis temas de trabajo político, son los derechos humanos, las memorias colectivas y la resistencia. Trabajo desde hace 35 años en eso. Y
y también, bueno, decir que me incorporé a Claxo desde hace 25 años, llevo muchos años también, soy bien antigua en Claxo, entré coordinando un grupo de trabajo en la época en que los grupos de trabajo eran por invitación, no por concurso, y bueno, y de ahí nunca más me fui. Estuve coordinado ese grupo de trabajo, luego otro que coordinó también sobre memorias, resistencias, que coordinó junto con una colega mexicana, Pilar Calveiro y Ana Cacopardo de Argentina, que ya vamos a cumplir 9 años, una especialización que está terminando su 5ª cohorte, también he dictado casi 10 cursos y seminarios, fui 6 años miembro del comité directivo en representación de Chile-Perú, y insisto en esto, pongo énfasis en esto porque creo que el haber participado en Claxo desde distintos lugares me permite tener una visión bien completa, no solamente desde un programa, sino que desde los distintos programas, desde el área de formación, desde el área de investigación, desde el comité directivo, ¿no? Desde grupos de trabajo, y también como en distintos roles, como solemos hacer los investigadores y las investigadoras en Claxo, porque he estado en el lugar de discutir las políticas y de decidir qué cosas se tienen que hacer, pero también en el lugar de investigadores que tienen que someterse a esas reglas que han sido decididas, ¿no? Es muy distinto, todos sabemos, crear un formulario que rellenarlo. Muchas veces cuando uno lo rellena como usuario o usuaria es cuando se va encontrando y viendo las limitaciones que sostienen. Entonces, poder tener esas distintas visiones me permite una visión muy amplia y profunda de Claxo, que ha hecho que a la comunidad que estoy representando piense que soy una persona adecuada para poder liderar este proyecto. Sumado a esto que yo siempre digo, que Claxo es mi casa, pero no es mi única casa. Yo trabajo en la universidad, me he formado en las universidades, entonces es un lugar intersticial que permite, por una parte, un conocimiento muy cabal, pero por otro lado, una distancia crítica que permite poder identificar y reconocer cuáles son las fortalezas, pero cuáles son también aquellos elementos que es necesario transformar. Isabel, luego de esta presentación, entonces, ¿cuál es a tu juicio el mayor desafío que está enfrentando Claxo al día de hoy como red de centros y también como actor regional? Bueno, yo creo que habría que decir que hay desafíos internos y desafíos externos, o sea, hacia afuera y hacia adentro, que tampoco están separados realmente, ¿no? Es claro que entramos a un momento geopolítico muy complejo, donde los avances de las derechas, de las nuevas derechas, de las ultraderechas, son un gran desafío casi de supervivencia. Tenemos que enfrentarnos a unas prácticas muy fuertes de discriminación, de rechazo e incluso de persecución de las ciencias sociales, de las ciencias humanas y de los proyectos políticos que encarna Claxo, que son proyectos políticos de izquierda. Entonces, eso hace que Claxo necesariamente tenga que convertirse en un lugar de resistencia muy fuerte, en un espacio seguro para nuestros investigadores e investigadoras, para todos los miembros de la comunidad, ¿no? Y también en un baluarte y en un referente de las luchas frente a estos retrocesos antidemocráticos y antiderechos. Entonces, en ese sentido, Claxo necesita estar muy fuerte para poder encarar este tiempo que que está siendo difícil y se viene mucho más difícil. Y para eso nosotros estamos convencidas de que es necesario implementar cambios en las formas de gestión y consolidar, desarrollar y transformar esta gestión de cara a sostener los principios éticos de la equidad, la horizontalidad, la participación, la descentralización y la defensa de los derechos humanos. Creemos que necesitamos un Claxo feminista y con principios fuertes, feminista interseccional y con principios fuertes en derechos humanos, ¿no? Que esos sean sus principios éticos, no me refiero a sus agendas temáticas, me refiero a sus principios éticos, políticos. Necesitamos un Claxo, decimos, que sea crítico, fuertemente crítico con la realidad, pero también lúcidamente crítico consigo mismo, ¿no? Que como recién decía antes, necesita ser
muy consciente de cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Isabel, en este panorama nos venís adelantando en cierta medida lo que interpretás de la situación general, pero puntualizando más particularmente, ¿qué papel debería tener Claxo frente a la situación política actual de América Latina y el Caribe? Yo creo que Claxo tiene que ser un referente en la definición de las agendas políticas de trabajo y de discusión y de debate en América Latina. Tiene que ser un referente en la construcción de ideas y de prácticas que puedan articular las distintas estrategias, acciones y grupos en resistencia frente a estas distintas formas de la dominación, ¿no? Sabemos que las matrices de dominación se intersectan, que son complejas, que son diversas, y en ese sentido hay que desarrollarlo en distintos ámbitos. Pero es fundamental tener y contar con un Claxo que sea capaz de abordar eso, de pensar, ¿no?, en su complejidad todo lo que está ocurriendo y de pensarlo en clave historicista, ¿no?, de pensarlo en clave no solamente actual, sino que también aprendiendo las experiencias del pasado y reconociendo que que hay que pensar, que hay que hacer todo el análisis en clave de que formamos parte de una historia, ¿no? En ese sentido, cómo se relaciona esto con otras experiencias del pasado, con las proyecciones hacia el futuro, ¿no? Eso, la clave de pensamiento y construcción de conocimiento es fundamental, pero también la clave de acción. En ese sentido, la articulación fuerte con los movimientos sociales y con aquellos lugares donde todavía se puedan hacer fuertes acciones de políticas públicas, pero sobre todo con los movimientos territoriales, los movimientos sociales, los movimientos populares, necesitamos estar allí, porque allí donde están hoy día las resistencias y las posibilidades de encontrar fisuras en estos sistemas que cada vez nos persiguen más. Entonces creo ahí que las acciones que hay que desarrollar y defender tienen que ir en esos sentidos, ¿no? En el primer sentido de garantizar el posicionamiento y el liderazgo de una agenda de debate y de pensamiento en América Latina, resucitando y recogiendo otras experiencias que mismo Claxo ha tenido. Nosotros proponemos ahí resucitar o reformular el observatorio el OSAL, ¿no?, el Observatorio Social de América Latina, ¿no?, que con la idea de que en los propios territorios haya un registro claro de qué es lo que está ocurriendo, de qué es lo que se está haciendo en relación a las resistencias y también a las estrategias de dominación, y que entreguen elementos para que se puedan hacer análisis de coyuntura permanente y descentralizados, ¿no? No centralizar los análisis de coyuntura en un país, en un lugar o en un equipo, sino que descentrarlo en las distintas regiones y en los distintos lugares de nuestra América Latina y el Caribe, y que eso tenga un lugar por una parte, un repositorio de información que permita hacer estos análisis, pero también un lugar de habla, ¿no?, un lugar de enunciación potente en los distintos países, en colaboración con radios comunitarias, bueno, en la medida en que se pueda también con medios de comunicación oficiales en los distintos países, ¿no? Toda esta área de comunicaciones que ustedes han desarrollado también, que tenga su pie, que tenga sus colaboraciones y sus impactos, ojalá en las televisiones locales, en las radios locales, ¿no? Y que estos referentes y esta referencia que tenemos que ocupar como Claxo en este liderazgo, ¿no?, los procesos de resistencia y de reflexión crítica, tenga una salida hacia afuera de nuestra red. Eso. Y por otro lado, eso por una parte, y por otro lado también un fuerte enraizamiento de los territorios. Creo que Claxo necesita fuertemente en este periodo más que nunca, necesita un proceso de descentralización muy efectivo y muy profundo que permita un contacto y una relación y una colaboración muy estrecha con los distintos territorios que conforman nuestra red. Estamos en un tiempo muy cambiante y necesitamos también un Claxo que cambie con esos tiempos. No nos sirve un Claxo que se sostenga administrando estrategias que fueron desarrolladas, que fueron muy buenas, pero fueron desarrolladas en otro momento. Estamos en un momento muy particular de nuestra historia y necesitamos un Claxo con enfoques e ideas nuevas
que permita efectivamente enfrentar estas nuevas condiciones geopolíticas. Necesitamos un Claxo muy dinámico, ¿no? Todas las instituciones son organismos vivos y sabemos que los organismos vivos cuando no cambian mueren. Necesitamos ahí este cambio, este dinamismo, estas nuevas caras. Necesitamos limitar la endogamia y promover nuevos liderazgos, pero esto no por los liderazgos en sí, sino que porque necesitamos un Claxo que sea capaz de transformarse para dar respuesta a estas nuevas condiciones que son tan complejas. Y ahí la territorialización y la descentralización participativa son fundamentales. Es lo que nos permite trabajar y avanzar de la mano con los movimientos sociales. Isabel, has dado algunas pistas en relación a la dimensión internacional, pero bueno, sabemos que Claxo tiene una importante dimensión, impacto internacional. ¿Qué estrategias consideras que serían claves para fortalecer esta presencia en los vínculos fuera de la región? Recién ampliabas gran parte de lo que sería en el marco de la región. ¿Qué consideras para los vínculos fuera de la región? Sí, yo creo que hay que desarrollar fuertemente no solamente la internacionalización, sino también el internacionalismo, ¿no? El espíritu internacionalista del cual somos herederos y herederas. Y creo que hay que fortalecer las alianzas y las articulaciones con todas aquellas iniciativas globales, locales, territoriales, que estén en la órbita de las resistencias al neoliberalismo y de las resistencias al capitalismo y a estas nuevas derechas y a estas nuevas estrategias de dominación. En ese sentido, creo que es necesario articularse con todas las redes, tanto de América Latina y el Caribe como fuera de América Latina y el Caribe, ¿no? Con Transform Europe, con las redes, con el BRICS Plus, ¿no? Con todas aquellas, hay que ser capaz de articularse y de pensar nuestro lugar en todas aquellas redes, siempre con un espíritu de internacionalismo, y decir, aquí lo que tenemos que hacer es estar juntos y juntas, ¿no? Esta lucha anticapitalista, antipatriarcal, ¿no? Anticolonial, es una lucha que tenemos que dar juntos y juntas, no podemos dar por separado. Pero esta relación con el norte global tiene que ser una relación horizontal, no puede ser una relación desde un pensamiento colonial, tiene que ser una relación que defienda, respete y se mantenga fiel a los lugares que hemos conseguido, ¿no? A mostrar el pensamiento fuerte, el pensamiento crítico, está aquí en América Latina y el Caribe. Y es desde aquí que nos articulamos con ellos y ellas, o que nos articulamos con esas otras redes, pero no para subsumirnos a esas otras redes y proyectos, sino para articularnos. Yo creo que la palabra clave es la articulación y el trabajo muy fuerte con el sur global. Es necesario ahí fortalecer la relación del sur global, las relaciones del proyecto Sur-Sur, que también es un antiguo proyecto de Claxo que es necesario fortalecer y establecer alianzas con todas aquellas centros, redes, organismos o grupos que compartan esta vocación crítica y transformadora. Pero esta internacionalización tiene que ser estratégica y profunda, no tiene que ser cosmética, tiene que servir para fortalecer nuestra voz, nuestra autonomía y nuestra capacidad de incidencia. Isabel, entonces, en este marco, ¿qué lugar entendés que deben tener los grupos de trabajo y los centros miembros en la definición de la agenda institucional? Ya has dado un marco regional, un marco internacional. Digo, ¿qué lugar considerás que tienen que tener tanto los grupos de trabajo como los centros miembros en la marcación de esta agenda? Bueno, una de las cosas más importantes es que nosotros pensamos que no es rol de la dirección ejecutiva definir una agenda de trabajo. Eso es como una cosa muy tajante y muy fuerte. Nosotros estamos pensando más bien la idea de un Claxo como
un ágora, decíamos al principio, y de luego hablamos de un tinku, ¿no? Un espacio horizontal, intergeneracional, respetuoso, de diálogo. Un claxo como un espacio donde quepan todas las controversias, los desacuerdos, la construcción de conocimiento, los distintos sujetos, ¿no? La construcción de conocimientos de distintos lugares, desde las comunidades, desde la academia, ¿no? Desde las políticas públicas y otros, y un espacio donde el rol de la dirección es garantizar la existencia de estos espacios de encuentro, ¿no? Es garantizar la existencia de todas las agendas, pero no es rol de la dirección ejecutiva de Claxo definir una agenda, ¿no? Y eso pasa lo mismo con los grupos de trabajo, no es rol de la dirección ejecutiva decidir qué grupos de trabajo son más relevantes o menos relevantes. Son todos relevantes, ¿no? Lo que tenemos que garantizar es la existencia de los grupos de trabajo. Y ahí también aprovecho para decir, ¿no? Que uno de nuestros puntos fuertes de propuesta tiene que ver con los grupos de trabajo, porque creemos que es importante repensar el programa y reemplazar la lógica de la competencia de los grupos o por los grupos por una lógica de la construcción común y de la construcción colectiva. O sea, no creemos que sea bueno ni necesario que los grupos de trabajo se concursen, ¿no? Por eso decimos eliminar la competitividad ahí. Creemos que los grupos de trabajo que vienen funcionando desde hace tiempo, que vienen funcionando bien, no necesitan volver a concursar cada 3 años, ¿no? Lo que necesitan más bien es un proceso acompañado de autoevaluación que permita reconocer sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Y qué es lo que necesitan que les dé Claxo en apoyo, ¿no? Pero tiene que ver con un proceso permanente de autoevaluación y de seguimiento y de retroalimentación, no un proceso de competir de nuevo. Y también en relación a los grupos nuevos, y esa es parte del problema, porque no puedes poner a los grupos nuevos a competir con grupos que tienen 10, 15 o 20 años funcionando. Esa no es una competencia equitativa. Y también en relación a los grupos nuevos, más que hacer un llamado a un nuevo concurso para que se creen grupos nuevos, la idea es hacer un llamado a construir conjuntamente grupos nuevos. Es decir, hacer un llamado donde se presenten todos aquellos equipos que quieran conformar grupos de trabajo y un proceso de varios meses, los que sean necesarios, un proceso de acompañamiento, de asesoría técnica de parte de la Secretaría Ejecutiva para que estos grupos se conformen. Entonces, que el final de la meta no sea presentarse a una competencia, el final de la meta es haberse conformado, porque nuestra idea o nuestro proyecto es consolidar los grupos de trabajo, diversificar los grupos de trabajo y que sigan siendo el corazón de Claxo, pero eliminar la competencia del registro. Además, competimos por recursos que son escasísimos. Es mucho más efectivo, y aquí voy a otra de las preguntas que seguramente me vas a hacer, creemos que es mucho más efectivo frente a repartir un poco de dinero entre los grupos que existen, es poder hacer un acompañamiento activo a los grupos y a los centros para que puedan conseguir su propio financiamiento. En ese sentido, poder tener un equipo de búsqueda de fondos que acompañe a los grupos en conseguir financiamiento para sus propios proyectos. Y eso no necesita competencia, necesita colaboración, necesita articulación, necesita acompañamiento. Isabel, en todo este recorrido, entonces, siguiendo un poco en el marco de la red y la importancia, ¿qué rol le asignás a la participación activa de la comunidad de Claxo en la vida cotidiana, en la cotidianidad de la red? Bueno, para nosotros es fundamental, por eso que hablamos de una descentralización participativa. O sea, creemos que no hay descentralización, que es uno de los ejes de nuestro programa, no hay descentralización sin participación. Entonces, uno de las primeras medidas que vamos a hacer es crear una nueva dirección que va a ser la dirección de participación, porque creemos que no puede haber un Claxo que no sea un Claxo participativo. No puede haber un Claxo desde abajo, un Claxo con participación territorial, un Claxo con anclaje territorial que no sea participativo. Y para eso es necesario descentralizar la gestión, descentralizar el equipo de dirección, pero también es necesario descentralizar la lógica, entender que la lógica nuestra es una lógica de participación, donde las agendas la ponen los centros y la pone nuestra comunidad, que no solo son los centros miembros, no lo pone nuestra comunidad,
las necesidades, los criterios, las discusiones, los debates, todo está puesto por nuestra comunidad. Y por eso la Dirección de Participación va a ser un eje central en buscar estrategias participativas para cada uno de los programas, para el grupo de trabajo, para la formación, ¿no? Que el sello de la participación sea un sello permanente y un sello que cruce a todas las dimensiones de Claxo, donde la casa de Claxo está abierta para todos y todas y es una Claxo virtual donde nadie tenga dificultades para encontrar la puerta de entrada, ¿no? Donde los centros más pequeños o más nuevos, ¿no? O que no saben cómo entrar a Claxo, no tengan ninguna dificultad para encontrar una vía de acceso y para poder garantizar su participación. Isabel, en este recorrido algo has adelantado cuando recién hablábamos de los grupos de trabajo y las cuestiones del financiamiento, pero bueno, es claramente el tema de la sostenibilidad financiera uno de los desafíos recurrentes más habituales. En ese marco, pensando en la cuestión de sostenibilidad financiera, ¿qué enfoque propones para garantizar no solamente autonomía, sino al mismo tiempo expansión y fortalecimiento institucional? Sí, primero, las puertas que existen tienen que mantenerse abiertas. O sea, ahí en ningún caso nosotros cuando hablamos de transformar no decimos que hay que quitar lo que hay, para nada. O sea, las puertas que hay abiertas hay que mantenerlas. Creo que esta última gestión ha diversificado las fuentes de financiamiento y ha abierto acuerdos, ¿no?, muy importantes, como con la ONU Mujeres, bueno, el sostén y la conservación de los proyectos con Suecia. Hay muchas alianzas que hay que conservar, pero hay que buscar nuevas alianzas también. Hay que tocar las puertas de Europa ahora, ¿no?, con los proyectos europeos. Y creo que para eso necesitamos un equipo de trabajo que tenga experticia en eso. Creo que yo tengo mucha experiencia en búsqueda de fondos y en conseguir, he tenido mucho éxito, me veo muy bien con los equipos que he dirigido, pero creo que Claxo requiere, en esta etapa de una institución tan grande, requiere de un equipo especializado en eso, un equipo que se dedique a buscar fondos, pero no solamente a los fondos de la Secretaría Ejecutiva, sino que también búsqueda de fondos para los centros y para los proyectos territoriales, como decía, para los grupos de trabajo. En ese sentido hay que generar una instancia que se dedique a eso. Y también la misma lógica que decía yo de participación, hay que traducirla. O sea, además de sostener esta lógica de arriba para abajo, de sostener la búsqueda de estos grandes fondos para financiar la institución, hay que buscar fondos desde abajo, desde los proyectos locales, desde los territorios. O sea, me estoy repitiendo, pero ya es como casi el corazón de nuestra propuesta, ¿no? No es lo mismo buscar un financiamiento para todo Claxo que buscar financiamiento para proyectos vinculados con archivos comunitarios, para proyectos vinculados con la defensa de los derechos de la tierra. Son opciones distintas y hay que complementarlas, hay que hacer esa búsqueda activa de estos fondos temáticos, ¿no?, que muchas veces son más lentos de buscar, más difíciles de buscar, pero que se sostienen más en el tiempo, que permiten también la diversificación y que permiten nadar en aguas turbulentas. Isabel, estamos llegando hacia las últimas dos reflexiones, las últimas dos posibilidades de respuesta en el marco de esta entrevista, que agradecemos muchísimo porque da la posibilidad de conocer más en profundidad las ideas, las propuestas de cada uno de los candidatos y de las candidatas. En este caso, y más en conclusión a lo que nos venís contando y fuiste reflexionando a lo largo de todas estas preguntas, ¿qué tipo de gestión te comprometes a impulsar si sos elegida como directora ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales? Bueno, nuestro compromiso es una gestión colaborativa, despersonalizada, una gestión feminista, una gestión centrada en la defensa de los derechos humanos, descentralizada y comprometida con el bien común. ¿Qué significan estas cosas? Significa que yo no
tengo en ningún caso la expectativa de trabajar sola. Vamos a trabajar en equipo, vamos a ampliar los equipos de trabajo y ampliarlos de manera de incorporar mejor, de hacer una relación más porosa con la latinoamericanidad y la caribeñidad, ¿no? Y para eso incorporar otras personas en roles fundamentales, como son el equipo directivo, otras personas de otras regiones, fuera del Cono Sur, ¿no? Ya hemos dicho en otras ocasiones, vamos a hacer un llamado a concurso, los cargos de dirección van a ser concursados y van a ser concursados los cargos que están vacantes, los cargos que no están vacantes, los cargos que están vacantes van a ser concursados fuera de la región y buscando que las distintas regiones tengan su representación, o sea, los distintos directores o directoras que hayan en las que tres direcciones que están vacantes y esta nueva que vamos a crear, que es la de participación, van a estar en países distintos. Y esperamos que estas personas se queden en sus propios países y en sus propias regiones, anclados en sus propios centros miembros, que son los que le darán el apoyo administrativo y de infraestructura, pero hacerlo desde ahí. Y esto es una apuesta por la descentralización, por la gestión descentralizada y también por acercar Claxo a sus propios territorios. Trabajamos con una lógica de redes, no de jerarquía, ¿no? Lo que queremos es una corresponsabilidad con nuestra comunidad y un diálogo permanente con nuestra comunidad. Queremos que Claxo siga siendo un espacio de experimentación política, epistemológica, abierta a nuevas generaciones, a saberes comunitarios y a las agendas que emergen desde los márgenes. ¿Qué significa que sea una gestión feminista? Para nosotros significa que sea una gestión comprometida con la lucha contra todas las distintas formas de opresión y las distintas matrices de dominación que sabemos que se intersectan y que son muy complejas de abordar. Y eso implica no solamente una lucha para afuera, sino que también una lucha para adentro. Implica reconocer, estar muy alerta a las distintas reproducciones que Claxo, como todas las instituciones, reproduce, porque no hay ninguna institución que viva en el capitalismo que no reproduzca sus lógicas y sus estructuras de desigualdad. Ya hemos hablado cómo en algunos sentidos los grupos de trabajo reproducen las competencias. Bueno, hay que reemplazar esa lógica de la competencia por la lógica de la colaboración y una gestión que esté muy, muy, muy atenta a todas las distintas formas de inequidad. Eso no es fácil, no es sencillo y no es rápido, pero yo creo que es lo que necesitamos. Necesitamos un Claxo que sea muy crítico consigo mismo para que pueda decir, aquí tenemos que, para poder luchar por un mundo mejor, también tenemos que nunca dejar de luchar por un Claxo mejor y siempre creer que es posible siempre tener un Claxo más democrático, más colaborativo, más horizontal, más valiente y más descentralizado. Isabel, por último, en el tiempo final, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la comunidad de Claxo que está siguiendo realmente este proceso con mucha atención y con muchísimo interés? Bueno, yo creo que hay que decir que ganamos. Y que ganamos no estoy diciendo que ya está arreglada la elección, lo que quiero decir es que ya ganamos, en el sentido de que ya ganamos con el proceso que hemos llevado a cabo, porque lo que hemos hecho es construir una red de relaciones que está repensando Claxo y que se está atreviendo a pensar Claxo de otras maneras distintas, que está diciendo, bueno, mira, hay cosas que se han hecho de una determinada manera y que han funcionado, pero también se pueden hacer de otra manera. Hay otras formas de hacer, hay otras formas de pensar. Claxo es una entidad viva y como tal tiene que ser dinámica, tiene que ser cambiante, tiene que luchar contra la propia endogamia, tiene que transformarse a sí mismo. Necesitamos un Claxo más diverso, más comprometido con la lucha de nuestros pueblos. Y este ejercicio de imaginación política que hemos hecho en esta campaña hace que ahora digamos ganamos, porque hemos hecho este ejercicio de imaginar un Claxo como queremos, ¿no? No un Claxo que diga, bueno, lo que podemos hacer en este contexto, no, el Claxo que queremos, porque es posible construir el Claxo que queremos. Y también la idea de que nosotros no venimos a administrar lo que existe, venimos a transformarlo colectivamente, con ustedes, desde ustedes, para todos y todas los que estamos comprometidos en este Claxo, porque Claxo lo somos todos y todas. Isabel,
Muchísimas, pero muchísimas gracias por este encuentro, por la posibilidad de la entrevista, de conocer con un poco más de detalle las propuestas, los pensamientos y las reflexiones hacia lo que es la candidatura a la dirección ejecutiva de Claxo. Así que gracias por este tiempo, gracias por estar en Claxo TV, que realmente es muy valioso que hayan participado las dos candidatas y el candidato a poder visibilizar las ideas, visibilizar los pensamientos y que dé el margen de que la gente de la red conozca con más detalle, por lo menos un poco más, cada una de las propuestas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Gustavo. Isabel Piper Shafir, candidata a la dirección ejecutiva de Claxo, que tendrá referencia en la asamblea del 7 y 8 de junio de este 2025. Separamos y continuamos con este programa especial de candidaturas Claxo 2025. Bueno, hemos tenido un programa realmente muy, pero muy especial. Muchísimas gracias a las dos candidatas y al candidato por haberse sumado a este programa, para darnos la posibilidad de hablar con ellos, de preguntarle sobre diferentes temáticas y que nos puedan exponer no solo las propuestas, sino también puntualizar cuestiones, posicionarse políticamente en un sinfín de cosas muy, pero muy valiosas para interpretar cómo son los posicionamientos y las propuestas de cada una de las candidatas y el candidato a la dirección ejecutiva de Claxo. Este programa no se hace solo, se hace gracias a toda la red de centros de Claxo, a todos los integrantes de la red de Claxo, muy en particular a la Secretaría Ejecutiva y mucho más en particular al equipo de comunicación de Claxo, Guido Fontán, Eric Domergue, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higas, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Camila Pastor, Agustina Castaños y Renata Maestro Vicente. Mi nombre es Gustavo Lema y nos volveremos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para hacer el InfoClaxo y para seguir pensando nuestra América. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta la próxima.